Hola, buenas noches. Estamos en nuestro diplomado de desarrollo web full stack del CESDE. El día de hoy también les estoy haciendo un resumen ejecutivo pues, de la clase. No voy a publicar los videos de la clase porque quedan con mucho ruido externo, ruidos de la calle, etcétera. Entonces voy a tratar de hacerles un resumen clase por clase. El día de hoy este es el resumen de la clase del miércoles 1 de marzo del 2023. Voy a hacer un resumen de la clase y le voy a dar digamos un postcrédito, ¿cierto? Un extrica ahí. Listo, bueno, entonces antes de iniciar la clase, recordemos una de las cosas que habíamos visto en la clase anterior, que fue el libro de lógica de programación de Efraín Oviedo que yo les había pasado, un PDF, este es un libro que pues, en la Universidad de Antioquia lo usaron bastante, no sé si aún se utiliza, y les recomiendo, pueden arrancar desde el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 es más como de temas de computación, etcétera, de cómo funciona un computador y bueno. Pero desde el capítulo 3, como les decía en la clase, lo pueden empezar a trabajar aquellas personas que tienen como menos cancha en algoritmos, ya que este no es un curso de algoritmos, entonces, pero sí vamos a necesitar trabajar algoritmos. Como les dije en clase, solamente hasta el día de hoy yo conozco tres estructuras, que son las secuenciales, decisión lógica y las repetitivas. Que es que dentro de las lógicas está el switch case, el if, el else if, bueno, pero funcionan de la misma manera. Que en las repetitivas tenemos el while, do while, for each, etcétera. También son repetitivas, ¿sí? Y hasta donde yo recuerdo, pues la programación trabaja con estas tres estructuras. Claro, pues que ha ido creciendo más, pero solamente digamos que yo conozco estas tres estructuras. Si alguien conoce otra adicional, pues me puede contar, ¿cierto? De pronto aprendemos esa estructura adicional. Entonces, como les decía, capítulo 3 tenemos las estructuras secuenciales, capítulo 4 las de decisión lógica y el capítulo 5 tenemos las estructuras repetitivas. En el capítulo 6 ya lo que hay es un tema de estructuras adicionales como el for, el switch case, etcétera. ¿Ok? Entonces, como les decía en clase, tenemos que el libro es muy sencillo, él habla un poquito, el libro es bastante claro, él cuenta pues de qué se trata, la estructura, eh, y va dando ejemplos, ¿cierto? Eh, la secuencial son instrucciones en una sola línea, ¿cierto? Entonces va dando su ejemplo, va explicando, él tiene ejercicios, ¿cierto? Y ejercicios que explica cómo los desarrolla. Y al final tiene unos ejercicios como ejercicios propuestos, que como les digo, es muy bueno empezar a ejercitarse. ¿Necesito saber algún lenguaje de programación para esto? No, lo puedo hacer en papel y lápiz. Miren, ellos lo trabajan en papel y lápiz sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, si yo lo quiero ensayar en algún lenguaje, sería perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces acá les dejo pues el recorderis para que le den una ojeadita a ese librito. Es cortico, mire que los capítulos no son muy largos y es fácil. Mire, el capítulo 3 son como desde la 45 hasta la 51, pues 5 paginitas. Son capítulos muy corticos y muy fáciles de leer y entre más nos ejercitemos, mejor, ¿cierto? Porque recuerden, no es el lenguaje, sino la capacidad de realizar un algoritmo. Lenguajes muchos, la forma de hacer algoritmos, esa es la que nos va a dar como el éxito. Ok, les dejo pues por ahí ese recorderis. Ahora volviendo al tema de nuestra clase, el día anterior, la sesión anterior, estuvimos hablando un poquito de GitHub, vimos un poquito como los estados del proyecto, un poquito como el flujo de trabajo más tradicional y les compartí por ahí también un enlace para que leyeran un poquito más del tema de workflow. Listo. El día entonces teníamos nuestro proyectico, que nuestro proyectico pues simplemente tenía una carpetica, un index HTML, CSS y un JavaScript. En el CSS y el JavaScript no tenemos nada, en la carpeta no tenemos
pero en el HTML creamos un HTML básico, creamos un titulito, un H1, un parrafito, y bueno, yo voy a volver como a tratar de continuar, de iniciar donde nos habíamos quedado, ya que pues el proyectico que está trabajando en clase pues ya lo trabajamos en clase, entonces ya tiene más información, entonces por efectos del video lo voy a volver a hacer. Ok, bueno, entonces como para recortar algunas cosas, recuerden que lo primero que hacemos en nuestros proyectos es hacer la configuración del username, del password, de, del email, para que se sepa quién es el que está trabajando en el proyecto, ¿cierto? Por aquí les voy a compartir también en el chat este enlacecito de algunos tips de Git, ¿cierto? Por acá está por ejemplo el tema de la configuración, entonces ya sabemos que si usamos el menos global es una configuración para todos los repositorios de mi máquina, y si yo no le pongo el menos global es una configuración para un repositorio específico, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces recuerden, siempre hay que hacer la configuración para que se sepa quién es el que está trabajando. Recuerden, tenemos git init cuando vamos a inicializar nuestro proyecto, pero este ya está inicializado. Si le digo git init, él me dice que lo reinicialicé, listo, perfecto. Vamos a mirar git status para mirar el estado del proyecto. Me dice que no tengo nada pendiente, entonces voy a crear un par de cositas para hacer un par de entrada, ¿cierto? Entonces habíamos hecho un título H2, ¿cierto? Que sea sesde, y voy a crear un título H3. Esto creo que lo hicimos en la sesión anterior. Me va a decir somos los mejores, ¿cierto? Y si le vamos a dar el git status, él nos dice que tenemos ahí un pendiente, unas modificaciones pendientes en el index.html, ¿cierto? Entonces vamos a darle git. Recuerden que tenemos varias formas, ¿cierto? La primera, para pasar al staging area, tenemos git add menos all o -a, ¿cierto? Pero también tenemos el git add punto, ¿cierto? Los tres hacen lo mismo, pero digamos que el git add punto tiene una pequeña diferencia. Bueno, entonces como les decía, el git add -all y el git add -a y el git add punto en general hacen lo mismo. Digamos como que la diferencia es un poquito, como les dijera, pues mínima, es un poquito de conocimiento. Les vamos a un poquito de documentación al respecto. Si yo fuera a hacer una comparación, por ejemplo, en general git add -a o -all, git add punto y git add -u, que este no lo hemos usado, si yo observo acá en esta tabla, puedo ver qué hacen cada uno. El -all abarca todo tipo de archivos, mientras que el add punto y el add -u tienen una pequeña diferencia, ¿cierto? Uno por ahí encuentra que una forma de entenderlo es como que el add punto no tiene en cuenta como los archivos borrados. Bueno, acá hablan de higher directories, ¿sí? Pero en general para nuestros efectos está haciendo lo mismo. Yo por lo general, si no tengo problemas con todo lo que estoy subiendo, uso el -all. Si yo no quiero tener en cuenta archivos que ya fueron borrados y otras cosas del repositorio, pues entonces usamos el punto, ¿cierto? El -u también
el -1 no tiene en cuenta pues lo que son los archivos nuevos, ¿sí? Pero sí, tiene en cuenta a los archivos borrados, a los archivos modificados, etcétera. Listo. Bueno, esto es un poquito más de profundización de Git. Les voy a compartir este enlacecito para que lo lean, pues si tienen intención. Listo. Pero para nuestros efectos no hay mucha diferencia. Entonces vamos a usar el "-a". Listo. "-a". Listo. Entonces yo le voy a dar git status. Me dice que me falta hacer un commit, entonces vamos a limpiar y vamos a hacer nuestro commit. Git commit -m, ¿cierto? Y nuestro mensaje, vamos a decir que creamos un h2 y un h3. Listo. Bueno, entonces él ya hizo el commit. Ya sabemos que cuando hacemos commit, cuando hacemos git add, pasamos de la workspace a la staging area, y cuando hacemos commit de la staging area al repositorio local. Todavía no nos hemos conectado con nuestro repositorio remoto. Ok. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio como lo llevábamos. Y ayer pues habíamos terminado viendo las ramas que tenemos, ¿cierto? Entonces git branch, y vimos que solamente tenemos una ramita master, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo puedo crear una rama, cómo puedo renombrar una rama, cómo puedo borrar una rama, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado que si voy a conectarme con GitHub, no puedo tener una rama que se llama, pues no puedo conectar mi GitHub de la rama master a la rama main, tiene que ser de main a main, que es la rama principal en GitHub, se llama main. Entonces tengo que hacer que mi rama principal en Git también se llame main, ¿cierto? Entonces, dos opciones. La número 1 es renombrar la rama master como main, o la número 2 es crear una main y eliminar la master. Listo. Bueno, entonces vamos con lo primero. Lo primero es que si yo quisiera, por ejemplo, crear una rama y pararme en esa rama, entonces vamos a usar git check out -b, que es para crear la rama, y ella me va a parar y le digo main. Con ella me cambio de rama. Observen acá, estoy en la rama main, ya no estoy en la master, y me creo la main. Si digo git branch, ahí me salen las dos ramas, y en verde y con asterisco me dice que la main, ¿cierto? Si me quisiera pasar a la rama master, entonces lo que digo es git check out, ya no le pongo el -b porque el -b es para crearla, simplemente pongo master, y así salto de rama en rama, ya estoy en la rama master. Correcto. Bueno, ¿cómo borraríamos la rama master? Entonces yo, si quiero borrar una rama, lo primero que tengo que hacer es no estar parado en ella, porque no me va a dejar caer del árbol, por decirlo así. Entonces voy a decir git check out main, me va a pasar a la rama main, y aquí para borrar la rama master lo que yo digo es git branch -d de delete, de borrar, y el nombre de la rama master, ¿sí? Si yo voy y miro, ahí me dice que ya la borré, delete branch master, voy y miro git branch, solamente me queda la main, ¿ok? Bueno, entonces voy a crear otras dos ramas. Habíamos dicho ayer en la clase, dijimos que creamos la rama git checkout Jesslyn, pero como la estoy creando, le debo agregar el -b. Listo. Bueno, ok, ya estoy para la rama Jesslyn. Ojo, si yo creo una rama, esta se crea a partir, con base a la rama en la que está parada.
Si yo le saco una rama aquí a Jesslyn, ella la copia la va a hacer es desde Jesslyn, no la va a hacer desde main, ¿cierto? Entonces si yo quiero hacerla desde main, me debo pasar de nuevo a la rama, checkout, main, listo, y vamos clear con E, clear. Vamos a crear otra rama, pero me voy a equivocar en el nombre, ¿cierto? Nos equivocamos en el nombre, entonces dijimos git checkout menos b para crear, y habíamos dicho que llamaba Daniel, pero nos equivocamos, ¿cierto? Escribimos Daniel. Entonces, si yo quisiera renombrar la rama, ¿sí? cambiarle el nombre a la rama, entonces el comando es el siguiente. Bueno, entonces debemos colocar git branch, ¿cierto? Bueno, esto es para renombrar la rama donde estoy parado, o sea, primero me tengo que parar en la rama que quiero modificar. -m, y en vez de Daniel pongo Daniel, ¿sí? Y observen, ya la rama se llama Daniel, no se llama Daniel. Si lo hubiera hecho en la rama main, la main se iba a llamar Daniel. Si digo git branch, entonces observo que tengo 3 ramas, Daniel, Jesslyn y main, ¿ok? Entonces ya sabemos pasarnos de rama en rama, sabemos crear ramas, etc. Hay otro comandito que vamos a usarlo en este momento, y ahora que conectemos el repositorio lo volvemos a retomar. Hay un comandito que si yo quiero saber cuáles son las ramas locales, digo git branch -a, y esto me muestra las ramas locales. Y si digo git branch -r, me va a mostrar las ramas remotas, pero como no tengo remotas porque no me he conectado, entonces no me está mostrando nada. Ahora que nos conectemos a GitHub no lo mostrará. Listo. Bueno, continuemos con nuestros comanditos. Bueno, antes de continuar con otros comandos, yo les había hablado a ustedes de algo que yo llamo la zona fantasma, que es un nombre que yo le doy, no es que así se llame, simplemente yo le di así porque la primera vez que estuve allí me pareció particular, me asustó bastante, porque yo decía, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Porque no es muy claro la forma de salir de ahí, hay que manejar un poquito de consola ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un título H4, ¿sí? En mi título H4 voy a ponerle, digamos, aprenderemos sin parar, ¿cierto? Y le voy a poner admiración. Listo. Entonces, si yo hago git status, veo que me falta hacer un commit, un add y un commit, ¿cierto? Entonces vamos a hacer git add -a y vamos a hacer clear, y ahora sí vamos para la zona fantasma. Entonces la zona fantasma que yo llamo es cuando yo voy a hacer un commit. Entonces yo digo git commit. Habíamos visto que yo le pongo -m y el mensaje, ¿cierto? Que esta es la forma pues como más fácil, pero si yo solamente escribo git commit, él me lleva a una zona que es lo que yo llamo la zona fantasma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo acá? Simplemente parado aquí, escribo el mensaje, creamos un título H4, listo, eso es todo. Y entonces la pregunta es aquí cómo se sale uno, ¿cierto? Entonces, para salirse, primero debemos presionar escape. Observen aquí donde dice insertar cómo va a cambiar. Yo hundo escape y ya se desaparece el insertar. Ahí hay un cursorcito que no logramos ver, invisible o fantasmal. Bueno, ahí hay un cursorcito, entonces miren acá, ahí hay un cursorcito, no se ve, pero si yo escribo 2 puntos, miren, sale el cursor, 2 puntos, y para salirme de la zona fantasma le digo WQ.
listo, y él me devuelve a donde yo estaba y ya me queda el commit, listo, por si alguna vez llegan a esta zona, ya saben cómo salirse. Ok, bueno, entonces ya digamos que estamos listos para hacer que nuestro repositorio se comunique con nuestro repositorio remoto. Recuerden que para esto pues debemos tener una social code, una cuenta en nuestra red social de código de GitHub. Recuerden que es para gustos, nosotros estamos viendo GitHub, pero es indiferente en la que ustedes trabajen o en la empresa que les toque trabajar. Si usan GitLab, GitKraken, lo que sea, Bitbucket, todos son viables. Azure, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, de hecho, este GitHub yo lo puedo conectar a mi Azure, ¿sí? Entonces, para que lo tengan, digamos, en cuenta. Recuerden una recomendación, después de este curso, darle una miradita personalmente a Azure, aprender lo que más puedan de Azure, que es una buena plataforma que hoy en día muchas empresas lo están requiriendo, y si ustedes tienen buen manejo de GitHub, pues seguramente de Azure lo tendrán también. Entonces vamos a crear nuestro primer repositorio, listo, vamos a crear nuestro primer repositorio. Seguramente si ustedes no han creado repositorios, por ahí les sale un botón verde que dice Create Repository o Crear Repositorio. En este caso, como ya hay varios repositorios, voy a dar, me dice New, o si no les dice New, sino Crear Repositorio, es lo mismo, es el botoncito verde. Listo, le vamos a dar Nuevo y llegamos a él, nos trae a esta ventana, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner el nombre del repositorio. Lo mejor es poner el mismo nombre de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Ejercicio Git. Hago un paréntesis aquí para recordarles que traten que las carpetas, que los nombres de los proyectos, todo no tengan espacio, ¿cierto? Porque a veces entran en conflictos. Por ejemplo, GitHub muchas veces esos espacios los llena con guiones, y hay otros paquetes, otros lenguajes y otros, digamos, otras estructuras más adelante que van a ver que también los espacios entrarán en conflicto. Entonces lo mejor es que sean las letras pegadas en su defecto. Pues a mí no me gustan casi los guiones, pero usar o guiones o usar lo que llamamos el guión bajo o la línea al piso, ¿cierto? El underline. Pero mi recomendación, nombren esas carpetas y esos proyectos con alguno de los métodos que conocemos como Pascal Case, Camel Case, etc. Creo que es como lo mejor. Bueno, entonces voy a llamar mi proyecto igual, ejercicio Git, incluso con las mismas mayúsculas, minúsculas, etc. Bueno, entonces vamos a escribir aquí ejercicio Git. Listo. Aquí en descripción, recuerden que en descripción se cuenta como de qué se trata el repositorio. Como todos estos repositorios los podemos compartir, se pueden ver, pues entonces la gente va a leer antes de empezar a esculcar los códigos, va a leer de qué se trata. En este caso vamos a poner, este es un repositorio de práctica de Git y GitHub. Listo. Recuerden, todo eso tiene documentación, siempre va a haber documentación de nuestro software. Entonces bueno, aquí los que escriben muy bien lo harán mejor, otros lo haremos más técnico, más corto, pero recuerden que todos estos repositorios tienen que tener claridad. Bueno, entonces como les decía, también tenemos la opción de público y privado. No sé cuántas opciones de privado tenga hoy en día GitHub. Recuerdo yo que tenía 4. Yo casi no he hecho pues repositorios privados, porque a partir de cierta cantidad de repositorios privados, creo que digamos que usted ya hizo 4 privados, él ya te empieza a cobrar, ¿cierto? Esto es como para privado, como para los proyecticos especiales, público para estudiar, para compartir con los amigos, ¿cierto? Bueno,
Y acá hay unas opciones de inicialización. Entonces me dice, quiere inicializar con un readme, que el repositorio tenga un readme, que tenga un git ignore, o si hay un tema de licencias. Nosotros para este caso no vamos a poner nada de esto. No quiere decir que yo no lo pueda agregar después. Yo sí también puedo agregar todas estas cositas después. Simplemente que no lo necesitamos. Por ejemplo, yo les hablaba que estos repositorios se comparten, ¿cierto? Los comparten mucha gente. Entonces, por ejemplo, yo les mostraba el Suite Alert, ¿sí? Y en el Suite Alert, si ustedes observan, pues este es un temita de alerticas. Acá hay una construcción, ¿cierto? Una información, ¿sí? De cómo se usa, pero por acá está el repositorio de la persona que lo creó, ¿cierto? Entonces, o la organización, ¿cierto? Entonces yo me meto por acá, puedo ver, miren, acá están todos los archivos de esos Suite Alert, pero si miren, tiene 11 ramas, siempre tiene bastantes ramas. Bueno, ramas o tags, no sé, bueno, ahora no, tiene 34 tags y 11 ramas, listo. Bueno, entonces tenemos, mire que ellos tienen un README, que es toda esa documentación. Los README son, digamos, como la documentación. Si ustedes se meten a cualquier aplicativo o software que tengan instalado en sus computadoras, van a encontrar un archivo README que habla de la documentación de ese software. Si yo vengo acá, mire, la misma documentación que encontramos en el NPM está aquí, ¿sí? En forma de wiki. Listo. Bueno, entonces como ya vimos, también puedo adicionar documentación. Entonces, digamos que como para nuestro caso no le vamos a hacer nada de esto, entonces vamos a decir crear repositorio. Entonces, una vez creamos el repositorio, él nos trae a esta ventana donde incluso nos hace unas recomendaciones para conectar nuestro repositorio local con nuestro remoto. Entonces él dice, vea, crea el repositorio con git init. Si quiere hacer el add readme, hágalo así. Haga su primer commit, cree la rama main, ¿cierto? Y él me está diciendo, vea, si quiere conectar este remoto con esta URL local, con esta URL remota, acá no, él nos entrega la remota, entonces copies este comandito y lo ejecuta, ¿cierto? Le vamos a conectar nuestro repositorio local con nuestro repositorio remoto. Pero miren, ¿dónde estoy parado? En Daniel. Yo debo pararme en main porque él se conecta de main a main, ¿cierto? Ojo con eso, verifíquenlo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer git check out main. Listo. Lo primero es pararme en la rama main. Listo, porque si no va a haber conflictos. Entonces vamos a limpiar y ahora sí voy a poner git remote add origin y la URL. Le doy enter, no hubo ningún problema, quiere decir que vamos bien, ¿cierto? Ahora vamos a mirar ¿qué más nos dice? Entonces nos dice haga el primer push, dice git push menos u origin main, haga un push al main, perfecto. Me vengo por acá, le doy control B, git push origin main y vamos a ver qué nos hace. Listo, entonces ahí lo que estamos haciendo es mandándole a nuestra rama, a nuestro repositorio remoto, todo lo que tenemos local. En otras palabras, estamos pasando de acá del repositorio local al remoto. Correcto. Pues miren, él ya nos está dando un reporte de lo que acabamos de hacer y vamos a examinar nuestro repositorio remoto. Entonces acá vemos lo mismo, pero si refrescamos, observen lo que va a pasar. Ya tiene los archivos. Como la carpeta está vacía, pues mi carpetica está vacía, pues él asume, él no la sube, ¿cierto? Listo. Entonces incluso acá me dice que miren los mensajes de los commits, me dice hace cuánto se crearon, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Bueno,
entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Observemos algo bien importante, y es que, bueno, acá mi recomendación: denle una exploradita a todos los botones, a ver qué hay, lean todo lo que hay. Él, mire que él va diciendo qué lenguajes hay. Bueno, si yo vengo y entro aquí al index HTML, miren, ahí está todo el código que hemos hecho nosotros de manera local. Ya está en forma remota. Si alguien lo quiere descargar, lo puede hacer, ¿sí? Las formas pues como más fáciles de hacer para mí es que doy clic en este botón verde, descargo el zip, lo abro, lo descomprimo y trabajo. También lo podemos hacer con git clone, ¿cierto? Podríamos usar el comando git clone, y lo que hago es copiar esta URL, y en una carpeta simplemente pondría git clone y la URL, ¿cierto? Esta hay que practicarla bastante, ¿cierto? Es más fácil descargar el zip, pero también es otra forma de hacerse, correcto. Bueno, entonces, como les digo, a algunas personas se les dificulta más usar el git clone. Entonces, si es difícil usar el git clone, simplemente le doy download con zip y listo, me ahorro ese problema, ¿ok? Bueno, vámonos entonces a seguir mirando. ¿Qué más hay acá? ¿Qué más tenemos por acá? Miren, tenemos uno que dice main, una formita como de rama, y me dice que tengo una sola rama. Vamos a analizar eso un poquito. Bueno, entonces, como localmente teníamos unas ramas que se llaman Yeslin y Daniel, pues vamos a crear una rama. Si yo quiero crear una rama remota, estas son ramas remotas, no ramas locales, entonces yo le doy clic acá, pongo acá el nombre, mire, dice encontrar o crear rama. Entonces pongo Daniel, listo, y él me dice cree la rama, listo, la creo. Y me crea una rama Daniel y se para en Daniel, ¿cierto? Vámonos a la main. De nuevo estoy en la main y vamos a crear a Yeslin. Entonces voy a poner Yeslin. Le doy crear rama y me crea la rama Yeslin y se para en la rama Yeslin. Listo. Si yo me voy otra vez para la main, él me dice que mi rama main no está protegida. Recuerden que la main solamente la toca una persona, lo ideal, ¿cierto? El líder de equipo puede ser, que es el que hace los merge. Entonces acá hay un tema de cómo aprender a proteger mi rama principal. Bueno, acá me dice que tengo tres ramas, ¿cierto? Daniel, main y Yeslin. Si le doy a clic, me pasa un informe de lo que ha pasado con esas ramas, ¿sí? De nuevo me recuerda que la rama principal no está protegida. Entonces me va a parar en la rama Daniel. Listo. Observen, ya estoy parado en la rama Daniel, y vamos a hacer una modificación a nuestro código por aquí, por este lado. Bueno, después de haber creado las ramas remotas diferentes a la main, en este caso Yeslin y Daniel, pues entonces podemos, por ejemplo, empezar a hacer modificaciones o a mirar las ramas que yo tengo, ¿cierto? Hacer modificaciones y ver cómo están conectados tanto el repositorio local como el remoto. Entonces, si yo llego y miro acá, por ejemplo, git branch, él me muestra solo las ramas locales, Daniel, Yeslin y main. Pero si yo digo git branch -a, me va a mostrar las ramas locales, que son Daniel, Yeslin, la main donde estoy parado, y la rama remota main. Pero él todavía no conoce las ramas remotas de Daniel y de Yeslin. Entonces, en este caso, él está viendo, me está mostrando con git branch -a todas las ramas remotas que él conoce hasta el momento, ¿cierto? Entonces hagamos un pull, ¿cierto? Hagamos un pull para pasar
del el repositorio remoto, como está, para actualizarlo, hacemos un pull desde el repositorio remoto para llegar a mi workspace. Entonces voy a llegar, y ¿cómo hacemos un pull? Simplemente le decimos git pull origin y le decimos desde dónde, ¿cierto? El nombre de la rama. Como estoy parado en la main, voy a hacer un pull desde la rama principal, ¿cierto? Entonces git pull origin main, ¿cierto? Entonces estoy descargando el repositorio desde la rama principal, ¿cierto? Entonces ya me dice que listo, ya estamos actualizados. Vamos a mirar qué pasa si le digo git branch -a. Todavía él no conoce las otras ramas, ¿cierto? Entonces vamos a pararnos, por ejemplo, en la rama de checkout, perdón, en la rama de Daniel. Daniel. Y vamos a hacer lo mismo, un pull de Daniel a Daniel, ¿cierto? Git pull origin Daniel. Listo. Entonces miren que él me hizo la actualización a la rama Daniel, de Daniel a Daniel, y ya él sabe que existe una rama que se llama Daniel. Entonces si yo le doy git branch -r, observen que ya él me dice cuál es. Bueno, y recuerden que -r es para las ramas remotas. Me dice rama remota Daniel y rama remota main. Si le doy git branch -a, entonces me trae las ramas locales Daniel, Jesslyn y main, y las remotas Daniel y main. O sea que me faltaría hacer la de Jesslyn, git checkout Jesslyn, ¿sí? Y le voy a dar git pull origin Jesslyn. Y si le digo git branch -a, entonces él ya, perdón, que dice branch, git branch -a, él ya me reconoce todas las ramas locales y remotas que yo tengo. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer cambios. Me voy a parar en la rama main, git checkout. Ya sabemos que uno no trabaja pues en la rama main, perdón, git checkout main, pero esta vez lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué cambios voy a hacer? Voy a hacer para que antes de hacer cambios en GitHub veamos un comandito que no vimos en clase. Entonces este es un extra de esta clase que se llama el git diff, ¿sí? Entonces para esto vamos a poner varias cosas. Voy a por ejemplo a crear aquí un header, listo. Header, listo. Voy a poner por aquí un div, y por aquí abajo voy a crear, no sé, un footer. Listo. Entonces observen, yo tengo unos cambios creados, ¿sí? Entonces yo quisiera, antes de hacer el commit y todo eso, mirar qué he cambiado, ¿cierto? Entonces yo uso git diff, pues git diff y el nombre del archivo. En este caso es en el index.html. Yo en este ejercicio lo puse con mayúscula la primera, entonces bueno, hay que respetar eso. Index.html. Y miren lo que él hace. Él me dice, vea, usted tiene unas diferencias. En el archivo, la versión anterior no tiene todo esto. O sea, él me quitó todo lo de la versión anterior y solamente me está dejando los cambios que yo digamos,
hice, por decirlo. Bueno, no es que me lo haya quitado, sino que él me está diciendo, acá tengo la versión anterior y acá tengo los cambios nuevos, ¿cierto? Entonces él me está diciendo, tengo dos versiones. Entonces observen, si yo lo pongo en verde, todo lo que está en verde son los cambios que yo hice, mientras lo que está en blanquito son los cambios que ya está, pues no cambios, lo que ya teníamos. Mire que acá sale 2 puntos, quiere decir que todavía falta, entonces yo voy dando enter y me va sacando el resto porque ya está muy largo. Entonces mire, en menos es lo que yo removí. Yo quité este rengloncito, ¿cierto? Y acá tenemos todos los cambios que hice. Entonces mire que ahí ya terminó y me está mostrando en verde todos los cambios nuevos, y ahí está en blanquito todo lo que yo ya tenía. Entonces este git diff me sirve para ver como las diferencias, que tengo de un archivo en un archivo antes de hacer cualquier, de pasar a la staging area y de pasar al hacer el commit. ¿Ok? Es para salir 2 puntos, uy, 2 puntos Q, ¿cierto? 2 puntos Q es suficiente. Listo. Entonces si yo digo git add menos all, por ejemplo, entonces no pasa nada. Yo digo git status, tengo unas cosas por hacer commit, y si le vuelvo a dar git diff, vamos a ver qué nos saca. Index.html. Listo. Observen, ya no me saca nada. ¿Por qué? Porque ya lo pasé al área de preparación. El git diff me sirve antes de pasar al área de preparación. Es como decir, antes de pasar de la workspace aquí. Entonces, o al repositorio, pues, estando ya aquí parado, que es donde estoy, pues él ya no me va a mostrar las diferencias. ¿Correcto? Entonces, este es un comandito pues que también puede servir bastante. Bueno, vamos a limpiar la consola para continuar. Listo, entonces veamos el otro plus, el otro comandito que no se los había enseñado, ¿cierto? Entonces yo les puedo decir a ustedes, vean, si hago git status, yo tengo un elemento modificado, ¿cierto? Si le, bueno, acá voy a hacer una pausa un paréntesis, para mostrarles algo. Yo ya había usado el comando que vamos a ver, por eso en el video sale que en el anterior git status ya está en el staging area y ya no estoy en el staging area, ¿cierto? En el video hace un momentico estábamos aquí y ya estoy aquí. ¿Qué pasó ahí? Resulta que lo que yo hice fue lo siguiente, miren. Si yo hago git add menos all, ¿cierto? Entonces vuelvo al estado de hace un minuto, ¿sí? Le doy git status y observen, ya estoy en verdecito, estoy aquí en verde, me dice listo para hacer commit. Ok, que era donde estábamos hace unos cuantos segundos. Pero este comandito que no les había mostrado, si yo uso, se llama reset, yo digo git reset, él me va a devolver, porque yo en este momento estoy parado aquí, él me va a devolver de aquí hasta la workspace, o si estuviera parado en el repositorio local, me devuelve de aquí a la workspace. Entonces tengo varias opciones para trabajar con ese reset, ¿sí? Vamos a ver una sencilla, que es esta, por ejemplo, simplemente git reset, y él ya me dice, vean, ya lo restauré. Entonces vamos a darle otra vez git status. Le doy git status, git reset, eso. Me había faltado darle el director, el archivo que quería resetear. Le doy git reset, index.html, y él me dice, listo, ya lo reseteé. Vamos a darle otra vez git status y miren, estábamos en verdecito, estábamos listos para hacer commit, y él lo que hizo es me devolvió a la workspace, me devolvió acá. Eso es muy útil porque muchas veces uno va a hacer el commit y uno dice, listo, lo pasé para acá,
y, no, me faltó esto, me arrepentí, cualquier razón. Entonces con el reset me puedo devolver. Listo. Bueno, entonces vamos otra vez a darle git add, bueno, vamos a darle git commit para hacernos todo el salto completo. -am mensaje, creamos un header div footer, listo. Y miren, ya estoy en el repositorio local. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero devolverme? Si yo me quiero devolver en el último commit que acabo de hacer. Bueno, otra funcionalidad de este reset que tenemos, observen que nuestro proyecto tiene el header, bueno, tiene todos estos elementos, ¿cierto? Si vamos a hacer git status, no tenemos nada para hacer, vamos a limpiar. Entonces, estamos viendo el comandito reset. Otra funcionalidad del reset, como vemos en nuestra gráfica, es pasar del repositorio local bien sea a un commit que yo escoja, ir a la workspace, pero en un commit que yo escoja, ¿cierto? Acá nos dicen git reset commit. Perfecto. Entonces, primero, yo cómo sé cuáles son la identificación del commit. Entonces, recuerden que teníamos a git log, con ese podíamos ver todos los commits que habíamos hecho. Para salir de aquí WQ, porque son muchos commits. Entonces miren, me dice, creamos el proyecto, este es el primero, y hacia arriba van, desde el último hacia el primero. Entonces este es el identificador. Si yo observo, acá está cuando creamos el header, el div y el footer, ¿cierto? Y ahí está el header, div y footer, ¿cierto? Entonces me voy a ir quiero ir de este commit donde estoy, de esta versión, me quiero ir para esta de acá. Entonces la selecciono y le doy control C para copiar, ¿cierto? Van a tener que copiar todo eso, y lo que voy a dar es git reset -hard, y le doy le pego el commit, el número, el código que pegué, ¿cierto? Vamos a ver. Bueno, ahí hay un error, porque cuando lo pegué, observen que él me pega estos dos valores que no estaban en el identificador del commit. Entonces lo volveré a hacer. Les voy a decirlo así, y lo que hago es borrarle esos dos valores. Y si lo hago, miren, él me dice, ahora usted está en este commit, y es donde dice creamos un H2 y un H3. Y si yo vengo y lo miro, mire, creamos un H2 y un H3. ¿Cómo así? Y si yo vengo y miro aquí mi proyecto, observen, ¿dónde está el footer? Se desapareció. ¿Dónde está el header? El div me devolvió una versión previa de mi proyecto, ¿cierto? Y entonces si yo me quiero devolver, entonces yo puedo hacer eso solo para atrás. No, yo también lo puedo hacer para adelante. Si yo vengo y miro aquí el identificador del commit donde íbamos, ¿cierto? Que fue cuando creamos el header, el div y el footer. Entonces le doy control C y vengo y vuelvo y lo uso, y digo git reset -hard, pego y borro los dos últimos valores, y le doy, y me dice, listo, ahora usted está en este commit. Y si yo vengo acá y miro, miren, volvieron a aparecer el header, el div, el footer, ¿sí o no? Perfecto. Entonces es así con reset como podemos cambiar. Primero, si le hago reset y el nombre del archivo, puedo ir de staging area a workspace, o con reset y el número del identificador, bueno, reset -hard, puedo ir con el número del identificador, puedo ir a diferentes versiones de mi proyecto. Por eso se llama control de versiones, y por eso es que es tan interesante que nos podemos avanzar, devolver, etcétera, ¿cierto? Entonces no nos tenemos que quedar en la última versión que hicimos, y podemos volver a versiones que ya estaban más estables. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a continuar con lo que estábamos haciendo en la clase, que estábamos trabajando, convirtiendo cosas en la red social, ¿sí? Y jalándonosla, y vamos a jalárnosla, hacer un pull, a jalarnos el archivo de la red social de GitHub para nuestro Git, ¿cierto? Para hacer actualizaciones. Y luego de eso vamos a mirar cómo se hace un rebase.
que el rebase es para cuando en producción dicen, bueno, paren todo, vamos a jalar los cambios que hay, se hacen los merge y luego de hacer los merge vuelven y se rebasan, se hacen un rebase de todas las ramas, es decir, volver a entregarles toda la información a todas las ramas que hay. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos para eso. Entonces nos vamos a poner aquí en GitHub. Uy, este no era el que estamos viendo, este. Vamos a poner aquí en GitHub y vamos a empezar a hacer una edición aquí, pero en la rama Daniel, ¿cierto? Vamos a hacer la edición como lo hicimos en clase en la rama Daniel. Bueno, entonces si nosotros observamos en nuestro proyecto acá, en Daniel, tenemos solamente estos elementos, pero no tenemos el header, el div ni el footer, ¿cierto? Por otro lado, allá no tenemos todo lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos primero a... se podemos hacer muchas cosas, entonces podemos hacer cambios acá, después traerlos, hacer merge y vamos a complicarnos la vida, listo. Va a hacer un cambio acá, te le damos aquí a editar, ¿sí? Me va a copiar este H3. Observen que no tiene ni siquiera el H4 que tenemos abajo. Y voy a escribir un H5 por acá, ¿sí? Voy a escribir un H5 por acá, y pues va a decir modificado en GitHub. Va a decir modificado en GitHub. Listo, no va a poner nada más. Acá ponemos, recuerden, acá ponemos el mensaje, que es parecido al guión M, el mensaje del commit. Aquí es por donde hacemos el commit. Le vamos a poner creamos un título H5. Listo. Miren que el commit lo va a hacer directamente a la rama Daniel. Ok, si yo le doy commit, se guardan los cambios y miren que ese H5 está en la rama Daniel, pero no está en la main. En la main no está en la Jesslyn, solamente está en la rama Daniel. Correcto. Entonces vamos a traernos esto desde el GitHub, nos lo vamos a bajar a nuestro repositorio, ¿cierto? Entonces primero, como es de la rama Daniel, entonces vamos a darle git check out Daniel. Listo, nos pasamos a la rama Daniel. Y estando parados en la rama Daniel, si observamos la rama Daniel, no tiene eso, el header, el footer, nada de eso tampoco. Entonces vamos primero a jalarnos esos cambios que tenemos en el repositorio remoto, ¿cierto? Entonces para esto vamos a utilizar el pool, ¿cierto? Observemos nuestra gráfica. Esta grafiquita es muy útil. Dice, yo puedo hacer un clon o un pool del repositorio remoto hasta acá. También podríamos hacer un fetch. Si hago un fetch, recuerden que después de hacer un fetch, de todas maneras tengo que hacer un pull, ¿cierto? Te lo vamos a hacer directamente con un pull, ¿sí? Perdón, después de hacer un fetch necesito hacer un merge. Error ahí, qué pena. Si yo hago un fetch, tengo que hacer un merge para que se me actualicen, ¿sí? Entonces lo voy a hacer directamente con el pool, que el pool me ahorra un poquito de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer el pool? ¿Cierto? Entonces vamos a actualizar nuestro repositorio de Daniel. Le vamos a dar git pool origin Daniel, ¿cierto? Y él nos trae, y miren, inmediatamente se apareció este título H5, perfecto, ¿cierto? ¿Hemos hecho otros cambios? No, pero miren, si yo hago git check out main,
Main no tiene eso, pero sí tiene el div, tiene el header, tiene otras cosas, pero no tiene el H5. ¿Sí? Tampoco tengo un H4. Vamos a crearle, vamos a crearle el H4 a la de Jesslyn, ¿cierto? Entonces me va a ir para Jesslyn por acá, voy a cambiar de rama, voy a cambiar para Jesslyn y aquí voy a hacer un H4. Vamos a editar, ¿sí? Le digo aquí que me haga, va a copiar esto, ¿cierto? Control C. No importa lo que hagamos, ¿cierto? Pero lo importante es que veamos cómo funciona. Entonces acá voy a poner un H4 y lo que vamos a escribir en el H4 va a ser aprenderemos sin parar, ¿cierto? Pero nosotros esto lo teníamos, si no estoy mal. Bueno, verifiquemos de todas maneras antes de meter las patas. En la main no lo tenemos. Vamos a ver, git check out, Jesslyn, la Jesslyn tampoco lo tenemos, y en la Daniel. Vamos a hacer una cosa, git log, quiero ver si había algo antes. Por aquí, por aquí, por aquí. H2, H3, no. Bueno, me voy a ir para la main, git check out main, y vamos a hacer el git log en el checkout, en el main, perdón. En el main me dice que acá creamos esto, un H3, no, nunca habíamos creado el H4, pues en ese ejercicio que estamos haciendo, seguro en clase sí, pero en este no. Vamos a darle quitar y listo. Bueno, entonces vámonos a guardar por acá, vamos a guardar este cambio, ¿cierto? Creamos un H4, listo. Este solamente está en Jesslyn, ok, entonces ya está guardado. Entonces me vengo para mi rama, vamos a pararnos en Jesslyn, git checkout Jesslyn, y le voy a dar un pull, git pull origin Jesslyn, listo. Entonces miren, ya me aparece mi H4. Ahora todo eso no está en todas las ramas, o sea que yo tengo mi rama principal desactualizada, que mi rama principal tiene unas cosas, la de Jesslyn tiene otra y la de Daniel tiene otra, y el repositorio remoto también está atrasado. Entonces vamos a empezar a hacer los merge, que es digamos lo último que nos falta antes de terminar pues esta sesión. Entonces, ¿qué es un merge? Un merge es básicamente como la fusión de dos ramas, ¿cierto? Como cuando yo cojo lo que tengo en una rama y le voy a montar lo que tengo en la otra, ¿cierto? Él por defecto, él es capaz de diferenciar, digamos, como lo que hay y lo que no hay. Entonces vamos a limpiar la consola. Entonces, primero, estoy en Jesslyn. Voy a hacer un merge de Jesslyn a la rama main. Entonces voy a parar en main, git checkout. Listo. Entonces estoy en main, clear. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer el merge de Jesslyn a main, es decir, voy a traer las cosas que tiene Jesslyn a mi rama principal. Entonces, para poder hacer un merge, lo primero que yo tengo que tener claro es a qué rama quiero enviar las cosas, ¿cierto? Entonces, para hacer un merge, me paro en la rama que va a recibir y llamo a la otra rama. Entonces, vamos a decir git merge git merge y después de darle merge pues simplemente parado en la rama que estoy le digo el nombre de la rama que va a recibir, Jesslyn, ok. Entonces yo miro, él me dice
recibió tres cosas. Vamos a mirar, tengo el header, el div, el h1, la p, el h2, el h3 y miren, me apareció el h4, maravilloso, y tengo el footer. ¿Sí? Si yo me voy a Jesslyn no tiene todo eso, ¿cierto? Entonces voy a hacer un merge de lo de Daniel hacia mi rama main también, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es alimentando mi rama principal. Es git merge Daniel. Y observen que acá tiene que aparecer mi h5, ¿cierto? Observen, ahí apareció, mi h4 está y mi h5 está. Ojo que acá hay un tema que él entra como en conflicto. Entonces él me dice, vea, bueno, hay una cosa. La rama de Daniel tiene este h5, ¿cierto? Pero la rama en la que estoy tiene un h4 que acabamos de tener, pero no tiene lo otro, ¿cierto? Entonces él me está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aceptar los cambios, aceptar el cambio que viene, aceptar ambos cambios, compare los cambios, ¿cierto? También puedo hacer un comparativo. En este caso, pues entonces, aceptar el cambio que ya teníamos, aceptar el cambio que viene, aceptar ambos cambios, ¿sí? O aceptar, comparar los cambios y mirar. Entonces, como yo necesito que los dos me queden, le voy a decir que me acepte ambos cambios. ¿Por qué? Porque recuerden que en este momento mi rama principal tiene unas cosas que no se les ha hecho commit, ¿cierto? Entonces vamos a aceptar ambos cambios. Y miren, ahí está. Entonces ahora, mi rama principal tiene todo. Header, div, lo que ya tenía, lo que hizo Jesslyn, lo que hizo Daniel y el footer, ¿cierto? Perfecto. Y si yo miro el estatus de mi rama principal, pues tiene un montón de cosas por llevar al commit. ¿Sí? Miren, me dice un montón de modificaciones, ¿cierto? Él me dice, vea, si hay un problema, usted puede devolverse en el merge. Yo puedo hacer git merge abort y él me devuelve a la versión anterior. Pero yo estoy satisfecho, ¿cierto? Yo no quiero devolverlo, entonces vamos a hacer un git add --all y git status. Miren, me dice que simplemente hay que modificar git commit -m actualización de la rama principal. Ok, entonces listo. Entonces ya tenemos y le doy git status y todo está bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un push. Voy a hacer git push origin main. Estoy en la rama principal y voy a hacer un push a la rama principal remota para que allá en el remoto me quede toda esta todos estos cambios. Vámonos para el remoto a ver qué pasó. Entonces si venimos al remoto, pues Jesslyn está igual. Si miro Daniel, tiene también igual, tiene el h5, ponte el h4. Pero si miro main, en este momento main tiene todo, tiene el header, tiene el div, tiene todos los títulos, tiene el h4 y el h5. Ok, entonces acá viene el tema. Yo necesito ya que entonces digamos que vamos a hacer una actualización de las ramas, ¿sí? Porque digamos que ya, como ya tengo todos los cambios, yo necesito que Daniel y Jesslyn también queden con los cambios para que sigan trabajando en otras cosas. Entonces tenemos un comandito que se llama rebase, ¿sí? Rebase me sirve para, otra vez como su nombre lo dice, como rebasar, tomar una base otra vez, ¿sí? Una base de lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué dice la teoría? Me actualiza la rama con respecto a una base, ¿cierto? Entonces me va a parar, por ejemplo, git check out Daniel, va a parar en la rama Daniel. Y miren que Daniel no tiene todo eso, solo tiene el h5. Entonces le voy a decir, git rebase
¿sí? Que se vuelva a basar en qué rama, en la rama main. Listo. Y miren, la rama Daniel, que es donde estoy, ya tiene header, div y el h4 de Jesslyn, etcétera. Y si miro la rama git checkout Jesslyn, pues Jesslyn no tiene todo eso, ¿cierto? Entonces tenemos que hacerle un rebase a Jesslyn también. Entonces git rebase main, que se base otra vez en la main. Yo lo puedo hacer un rebase con respecto a cualquier rama, pero en este momento lo estoy haciendo respecto a la rama principal, ¿sí o no? Entonces miren, ya Jesslyn también lo tiene. Ahora, remoto no está actualizado, ¿cierto? Entonces yo quiero actualizar la rama de Jesslyn remota, ¿cierto? Entonces yo puedo decir git push, hacemos un push, pero origin, pero la voy a hacer a la rama de main, no, de Jesslyn lo voy a hacer a Jesslyn, te lo va a subir a Jesslyn la información. Listo. Y observen, está ahí pensando, y ya lo hizo, ¿cierto? Si yo vengo aquí, me paso a mi rama Jesslyn, ya él está actualizado, tiene todo header, div, toda la información, ¿sí? Entonces, miren que es ese juego de yo trabajo por mi lado, después podemos juntar lo que estamos trabajando y después volvemos a actualizar las ramas y seguimos trabajando, ¿cierto? Entonces, es como cuando en el colegio mandaban a hacer un trabajo y usted hace la parte 1, usted la parte 2, usted la parte 3 y después juntamos el trabajo, algo muy parecido, ¿cierto? Entonces estos son comandos muy útiles. Nos queda faltando hacer el rebase para Daniel. Bueno, podríamos hacerlo igual, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo diferente para Daniel. Vamos a usar más esta consolita, ¿cierto? Esta plataforma. Hemos estado trabajando muy de forma local, muy en la consola. Entonces vamos a mirar. Si yo miro a Daniel, Daniel no tiene todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a mirar aquí qué dice dices que pull request. No sé, ¿será que si yo hago halo algo de algún lado va a pasar algo? No sé, ensayemos. Vamos a mirar estos botoncitos ahí rapidito ahorita para que es bueno de todas maneras que ustedes lo verifiquen, ¿cierto? Les voy a hacer un pull request. Digamos, vea, un nuevo pull request, a ver qué pasa. No sé qué va a pasar, vamos a ensayar. Me dice que de main a main o de dónde a dónde lo quiero hacer. Entonces yo digo, vea, lo voy a hacer de, de la main a Daniel, ¿cierto? De main a Daniel. Porque si lo hago al revés, de main a main, él me dice, vea, no, todo está bien, nada que hacer. Y si lo hago de Daniel a main, él me dice, no, nada que comparar, ¿cierto? Yo lo tengo que hacer de donde quiero que vaya, o sea, de main a donde quiero que vaya, que es a Daniel, ¿cierto? Porque Daniel es la que está desactualizada. Y si yo vengo, él me dice, listo, estamos habilitados para hacer un merge, vamos a ver qué hacemos aquí, create pull request. Y me dice, 6 commits, uno del archivo, y me muestra como el historial. Acá está, miren, qué nota, acá están los identificadores de los commits. ¿Sí? Por si yo quiero volver a un commit anterior, miren, me devuelve, ¿cierto? Yo me puedo mover aquí de commit en commit, ¿sí? Antes de hacer algo, ¿sí? Miren, antes de hacer las cosas, él me muestra en verde lo nuevo, ¿sí? En este caso lo verde lo nuevo, lo rojo lo borrado, ¿sí? Entonces miren, estoy haciendo de Daniel, de la main a Daniel. Hagámosle ese pull request a ver qué pasa, no sé, ¿sí? Al parecer le va a poner a Daniel todas estas actualizaciones que tenemos. Entonces creémoslo, ¿sí? A ver qué nos hace. Entonces le va a poner un título, un comentario, digamos actualización, ¿sí? Pongamos el comentario, se hace la actualización. Vamos a ver qué pasa. Listo, vamos a darle a ver qué nos hace. No sé qué vaya a pasar. ¿Ustedes qué creen?
Vamos a mirar. Entonces observen acá como un montón de, como el historial de todo lo que ha pasado, ¿cierto? Y él acá me está diciendo varias cosas, me dice, bueno, no hay conflictos entre ramas, hagámosle el pull request, bueno, vamos a hacérselo, ¿cierto? Sin problemas. Confirmemos, listo. Ay, hijo de madre, ¿qué estará pasando? Hicieron un merge ahí. Vamos a ver, vamos que ahí pasó un merge, ¿cierto? Por este lado, a mí me parece que es un poquito más asustador, ¿cierto? Vamos a verificar las ramas, vamos a parar en el index. Y mire, el index HTML tiene todo, header, div, todas estas cositas, footer, muy bien. Esto no hubo problemas ahí. Con Jesslyn, pues ya sabíamos que no habían problemas, estaban igual, porque hicimos el rebase desde abajo y le hicimos un push al remoto. Vamos con Daniel, a ver qué pasó con Daniel. Daniel, perfecto, miren, hicimos una especie de rebase, pero desde aquí, desde la plataforma, ¿sí? Entonces, pues los invito a que practiquen mucho, a que jueguen con todo esto, a que esculquen estas plataformas. Realmente acá hemos visto un 10% del potencial de esto, pero hay muchas cositas. Ve, por acá están es que los nuevos estilos de color, los nuevos temas de colores de esto. Está interesante, está bonito. Hay que ensayarlo, hay que ensayar esta parte. Bueno, entonces vamos a seguir mirando. Si yo vengo y miro mi código, entonces acá tengo, miren, me dice lo último que se hizo, ahí están los historiales, las 3 ramas, etcétera. ¿Qué son los issues? Las issues son como tareas, como esto es trabajo colaborativo, yo puedo invitar a otros compañeros, puedo crear tareas, ¿sí? Puedo crear tareas y asignar tareas, ¿sí? Les voy a mostrar, bueno, acá dice filtrar, entonces yo lo que puedo hacer es crear una nueva tarea, ¿cierto? ¿Cuál sería el título de la nueva tarea? No sé, crear un carrusel, por decir algo. Crear un carrusel, ¿sí? Listo. Carrusel de imágenes, listo. Y envío la nueva tarea, ¿sí? Pero observen, en este momento esa tarea me dice aquí, vean, no está asignada a nadie, no tiene niveles de importancia, no tiene nada con respecto pues al proyecto, no está asignado a un proyecto, nada. Listo, entonces resulta que yo estas tareas, yo puedo crear una pila de tareas, lo que llamamos nuestra pila de trabajo, nuestra pila de tareas, y se las puedo, la pila del proyecto la puedo repartir, ¿cierto? Entonces usted hace esta cosa, usted hace aquello, usted hace lo otro, ¿sí? Entonces yo puedo miremos proyectos, ¿cierto? Entonces dice, no hay proyectos, no hay nada, ¿sí? Entonces yo me pongo a mirar acá y dice, proyectos, mira, projects. Entonces vámonos a mirar projects. Entonces si me vengo aquí a projects, ahí va. Él me dice, mire, puedo enlazar el proyecto, pues no hay proyectos. Y entonces, ¿qué hacemos? Un nuevo proyecto, creemos un nuevo proyecto. Entonces si yo creo un nuevo proyecto, porque yo puedo enlazarlo también, pues acá me están enseñando lo que hay que hacer. Voy a saltarme todo esto, así lo voy a crear en tabla o lo puedo crear en board, ¿cierto? Una tablita así, lo puedo crear en board. Incluso pues yo puedo pasar del uno al otro y no pasa nada. Voy a crearlo así en board, a ver qué sale, ¿sí? Miren qué bonito está este tablero. Entonces resulta que yo puedo vincular tareas a mi proyecto, ¿sí? Yo puedo generarle proyecto. Entonces el proyecto no tiene título, entonces vamos a ponerle un título y voy a decir que se llama el proyecto ejercicio Git. Listo. Listo. Puedo hacer descripciones, lo mismo, tener todo el tema de readme, todo el tema de si es privado, si es visible. Bueno, puedo borrar el proyecto, puedo cerrar el proyecto. Lo voy a dejar así por ahora. Listo. ¿Qué más le vamos a hacer al proyecto? Nada más. Listo. Dejémoslo así. Ya se llama ejercicios Git. Listo.
Bueno, ¿qué más podemos hacer? Yo pues realmente vamos a traer esa tareita que teníamos por allá. Entonces me voy a parar aquí en Project, me va a devolver a los repositorios, me voy a parar por acá, me voy a meter a ejercicios Git, que era donde estaba, y esta tareita, la tareita que teníamos, se la voy a asignar a ese proyecto, crear un carrusel. Entonces voy a entrar acá y le voy a decir, vea, usted es de este proyecto, ejercicio Git. Listo, perfecto. Y observen, ahí queda. Ah, se la voy a asignar a alguien, no está asignada a nadie, entonces me la voy a asignar a mí mismo en este caso. Y ahí quedó asignada. Y el nivel de importancia, entonces estas son banderas que yo tengo mis banderas o puedo crear unas nuevas banderas, ¿cierto? Entonces tengo los books, lo que puedo decir es documentación, duplicado, bueno, hay muchas cosas. Yo puedo decir es algo importante, es algo que hay que hacer rápido, que es algo que hay que meterlo a producción. Yo puedo crear una nueva bandera, que esa nueva bandera se va a llamar, por ejemplo, voy a hacer new label, le voy a decir urgente, ¿sí? Y voy a cambiarle el color, ¿cierto? Porque acá lo tengo azulito, urgente no es azul, miren, es que urgente azul, no, cambiemos el color. Ay, miren, van cambiando los colores, ¿cierto? Urgente, no sé, pongámosle un colorcito como tirando a rojo, pero listo, este está bien, listo. Y voy a crear otra bandera que se va a llamar producción, eh, o, o sí, llamémosla producción, bueno, no importa. Esta la voy a poner como, no sé, otro colorcito así, rosadito está bien, listo. Entonces observen, yo puedo volver a mis ISOs, ¿cierto? Yo me voy a ir para esta ISO, le voy a decir que este proyecto, que este carrusel habíamos dicho que era urgente, ¿cierto? Entonces pongámosle la banderita de urgente. Listo, entonces miren, ahí ya sale que es urgente. Ah, le puedo poner más banderas, claro, yo puedo hacer urgente y hay que encontrarle un bug, ¿cierto? Listo, ahí está. Ok, y puedo hacer, y se lo puedo agregar a varias personas, claro que se lo puedo agregar a varias personas, no se lo puedo, tengo que agregar a una sola persona, lo puedo agregar a varias personas. Entonces vámonos al proyecto, a ver qué pasó en el proyecto. Yo vengo y me meto al proyecto, miren, ya apareció la tareita, y esa tareita dice que no tiene estatus. Entonces estos dashboards son como tableros de progreso. Entonces yo digo, yo tengo acá un montón de tareas, ¿sí? Incluso acá puedo agregar tareas, ¿cierto? Yo puedo agregar, por ejemplo acá, add item, voy a agregar una tareita, ¿sí? Voy a decir, no sé, organizar el footer. Listo. Y ahí se creó, está en blanco, ¿cierto? Entonces yo la puedo editar, ¿sí? Yo la puedo convertir en un ISO, ¿cierto? Un ISO de ejercicio Git, ¿sí? Y le puedo hacer otras cosas más, ¿ok? Vamos a modificar. Bueno, entonces ya lo convertimos en un ISO, pues lo podemos modificar. Yo me meto acá y lo mismo, se lo puedo asignar a alguien, en este caso como soy el único colaborador a mí, puedo darle un nivel, digamos que es documentación, no sé, no recuerdo qué era, y le puedo dar pues otro, que digamos, lo que yo necesite. Le puedo poner milestone, bueno, pero eso es otros temas, status, lo puedo enviar de una vez a uno de los status, a to do, a progress o done, lo voy a poner en in progress, ¿sí? Y bueno, lo voy a dejar así. ¿Qué faltó? ¿Qué nos faltó? Ya, listo. Ya, editar no, sí, ya. Entonces observen, miren que él estaba aquí y se vino para acá. Estos ISOs los puedo mover yo a diferentes zonas, ¿cierto? Los puedo mover de un lugar a otro, que están cosas por hacer, cosas que están en progreso o cosas ya terminadas, ¿sí?
voy a mostrarles, por ejemplo, un ejercicio que alguna vez hicimos. Se invitaron, yo recuerdo, yo busco por ahí, ¿cuál hay? Yo creo que era este. Vamos a mirar este cómo está. No, este no era. Bueno, entonces miremos. Vamos a mirar qué proyectos habían acá. Acá creo que debe haber un proyecto. Listo. Vamos a poner acá. Listo. Entonces acá teníamos un proyecto. Y en ese proyecto, observen, tenía varias tareas y las puedo mover. Si ustedes observan, aquí hay varias personas. ¿Sí? Me puedo ir, por ejemplo, al ISO y yo puedo tener a varios invitados. Yo tenía aquí a 3 personas trabajando en este proyecto. Y como les digo, una ISO se le puede asignar a más de una persona. No solamente tiene que estar ahí, ¿cierto? No solamente tengo que estar una sola persona, ¿cierto? Entonces esa es la gracia de estos proyectos, que yo puedo ir y mirar todas las ISOs que pues puedo crear una pila de tareas, compartirlo y las personas empiezan a trabajar de forma colaborativa. Bueno, les dejo ahí esa inquietud para que vayan trabajando. Aquí está todo el tema de la wiki. Si yo quiero crear documentación, lo puedo hacer en una forma de wiki. Ustedes, como les mostraba el otro día, ese de SweetAlert, pues ahí hacen toda una documentación. Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces yo puedo ir a la wiki y aquí puedo crear mi primera página. Entonces yo aquí puedo escribir todo lo que necesite. Miren, tienen H1, H2, H3, bueno, lo puedo hacer con markdowns, ¿sí? O hay diferentes lenguajes de wiki que puedo utilizar. ¿Ok? Bueno, entonces esto se trabaja con markdowns. Les voy a compartir, por ejemplo, este enlace se los voy a pasar, que me enseña a cómo usar los markdowns para escribir. Entonces, muy parecido al HTML. Un solo numeral es un título H1, 2 es un título H2 y así, ¿cierto? Es muy parecido al HTML. Entonces les voy a dejar este enlacecito por si ustedes quieren hacer en la documentación su wiki, y entonces puedan, digamos, trabajar. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí, voy a borrar esto, voy a escribir numeral, mi wiki del ejercicio Git, ¿sí? Si yo lo guardo, vamos a guardarlo, miren, ya empieza a guardarme la documentación, ¿cierto? Entonces yo puedo ir agregando, trabajando como wikis, trabajando en la documentación, y parecido les va a quedar, digamos, como la que vimos en SweetAlert, ¿sí? O en cualquiera, aquí Node, por ejemplo, y yo busco Node, o Axios o cualquier cosa, miren, va a quedar así parecido. Estos son títulos, pueden ser H2, H3, etcétera. Y esto está hecho a punta de markdowns. Listo. Bueno, los markdown. Listo. Bueno, entonces, ¿qué nos está restando ahí como de la clase anterior? Ya hicimos todo lo de la clase anterior. Ya nos quedan, digamos, como los otros bonitos que les voy a pasar. Listo, yo creo. Bueno, entonces, bueno, otra cosa importante. Vamos a mirar acá en settings. Resulta que yo estoy aquí en ejercicios Git y resulta que no, este repositorio yo ya lo quiero borrar. Yo lo que puedo hacer es meterme aquí a los settings del repositorio, y si ustedes se van hasta abajo, van a encontrar, digamos, la zona peligrosa, ¿cierto? Entonces es para cambiar la visibilidad de público a privado, ¿cierto? Para cambiar de dueño, en vez del propietario del proyecto, etcétera.
Pero miren, acá está el borrar el repositorio. Yo le doy delete this repository, simplemente copio y pego esto acá, ¿sí? Le digo que lo entiendo y él me va a pedir, le doy clic acá y después de eso él me va a pedir que meta la contraseña. O sea que borrar un repositorio es fácil, pero no es como hundir, suprimir, porque él pide verificación con la contraseña. Listo. Entonces, si quieren borrar un repositorio, por ahí se pueden ir, ¿cierto? Otra cosa muy importante aquí, yo les decía, yo puedo tener varios colaboradores, ¿cierto? Entonces, yo puedo poner aquí en colaboradores, él me va a pedir que confirme mi contraseña para agregar colaboradores y yo puedo adicionar gente, ¿cierto? Yo puedo invitar gente, ¿cierto? Yo puedo buscar personas o que me den el dato, que digamos que este señor Benjamin Black me había dado el dato y me decía, yo salgo como Benjamin Black. Entonces yo lo copio, lo agrego, ¿cierto? Y le digo agregar a este repositorio, ¿sí? Entonces así ustedes pueden agregar a todo su equipo al repositorio y poder asignarse tareas entre ustedes, ¿correcto? Bueno, tenemos un porcentaje grande ya aprendido de Git y de GitHub, pero esto es de mucho uso, entonces digamos que hay que tener práctica, etcétera. Había una que habíamos que no habíamos visto, bueno, un comando que habíamos visto hace unas clases que me muestra todo como bonito, como un arbolito. Vamos a ver si ahora que ya hemos hecho tantas cosas, ya nos sale mejor, ¿cierto? La primera clase no nos salía muy bien. Vamos a usarlo, vamos a ver qué pasa, qué decíamos. Para mirar el historial como en forma de arbolito, entonces vamos a darle, si es historial, git log, ¿cierto? Si quiero que sea todo el historial, todo, all. Lo quiero decorado, decorate. Lo quiero en una línea, vamos a ponerle one line y que sea gráfico, graph. Vamos a ver si esto sale bonito o no, y si no, pues experimenten con esto. Y miren cómo sale ese árbol de bonito. Miren, sale, vea, cuando se creó el repositorio con el ID, por eso decíamos en una sola línea, ¿sí? Cuando se creó el repositorio, este es el ID del commit, cuando creamos el H2 y el H3, aquí creamos una rama, miren que la media acá era morada y acá ya era rosada, acá fue cuando hicimos el cambio de master a main, ¿sí o no? Y miren que hacíamos unos merge, ¿sí? Acá hicimos, era azul a morada, hacíamos unos merge, ¿sí? Miren, cada cosita que hemos hecho, ahí sale, muy parecido a nuestro Git Workflow, a nuestro flujo de trabajo, ¿cierto? Y obviamente cuando eso pues aumenta, seguramente pues se ve más bonito. Entonces miren qué interesante esta forma de ver el flujo de trabajo, como ha ocurrido el historial, ¿cierto? Listo. Para terminar, les quiero dejar como una tarea, aparte de la de leerse el librito, a los que quieren practicar algoritmos, pero que nos va a servir. A mí me gusta mucho esta página, W3 School, ¿sí? Y se las voy a recomendar para que esta página me gusta mucho para uno, cuando yo nunca he tocado un lenguaje, nunca en la vida, digamos que es muy útil para aprender las bases de ese lenguaje. Ahora, ya después siguen ejercicios, poner en práctica un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, esta es una página que tiene teoría de muchos lenguajes, por no decir de todos, pero sí, no, porque no tiene de todos, pero sí muchos. ¿Qué vamos a hacer? No tengo que crear cuenta, nada. Hasta cierto punto es gratuita, ¿sí? Es decir, el 90% es gratuito, lo único que cobran son las certificaciones. Yo me puedo meter aquí a tutoriales y miren todo lo que puedo aprender: HTML, CSS, RWD, Bootstrap, W3, SSS, bueno, Colors, Icons, Graph, JavaScript,
jQuery, React, Angular, JSON, Ajax, bueno, Python, Java, C, C++, C Sharp, R, Kotlin, Kotlin es nuevo, Go, Django, TypeScript, en el lado del servicios SQL, MySQL, PHP, ASP, Node, Raspberry Pi, Git, miren que podemos aprender Git, MongoDB, ¿sí? Tenemos todo un montón de cosas para aprender. Entonces, generalmente al principio de nuestros tres lenguajes, que va a ser HTML, CSS y JavaScript, los voy a invitar a que vengan a mirar esto. Fin de semana, si tienen tiempo, denle una miradita a HTML, que es lo que nos atañe el lunes, ¿cierto? HTML y CSS lo vamos a ver muy rápido, porque lo vamos a empezar a ver con práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Resulta que al darle al HTML me trae hasta aquí. Desde acá, mire, estoy en el home. Este es mi menú de progreso, por decirlo así. Entonces acá está toda la información. Que yo no soy muy bueno para el inglés. Le tengo la solución. Se vienen ustedes para este mundito, se vienen para este mundito y seleccionan el idioma español, ¿cierto? Mi recomendación, si van a estar en español, estén yendo del español al inglés, porque hay palabras que él traduce, pero que en el argot popular las usamos en inglés, es decir, en inglés las entenderíamos, pero en español no. Entonces vayan y vengan de un idioma a otro. Entonces acá yo puedo empezar que HTML, realmente HTML no es un lenguaje, pero sí es como un tema de hipervínculos, de etiquetas. Me habla de que es HTML, bueno, la publicidad, acá puedo ponerme a hacer ejercicios y yo puedo ir avanzando por acá. Entonces, si le doy introducción, entonces él me vuelve a dar qué es HTML, es un estándar de etiquetas, le vuelvo a dar al mundito para que me lo traduzca al español, ¿sí? De etiquetas de hipervínculo, es un lenguaje estándar para las páginas web, pero recuerden, HTML no es un lenguaje, la traducción es lenguaje, pero HTML no es un lenguaje. Bueno, entonces listo. Yo puedo venir aquí, editores de HTML, y puedo seguir leyendo, entonces cosas básicas, ¿cierto? Elementos, atributos. Entonces yo puedo ir leyendo y mire que son cositas muy corticas que me van a servir, ¿sí? Entonces me meto aquí a atributos. Otra cosa muy buena es este Try Yourself, ¿sí? Voy a mirar por aquí, por ejemplo, colores, ¿sí? Que este es como más visible. Entonces él me dice Try Yourself, inténtelo usted. Aquí, donde diga Try Yourself, yo me puedo meter, él me abre otra ventanita, él me dice, mire, colores. ¿Qué pasa si yo acá cambio tomato por ejemplo, black? ¿Sí? Yo lo corro y miren, se vuelve black. Aquí en orange, yo lo voy a cambiar a white, por ejemplo. Si yo lo corro, white, si yo lo corro, se vuelve blanco, ¿sí? Pero yo lo puedo volver a tomato, y lo corro y él vuelve otra vez al color rojo tomate, ¿cierto? Entonces, ¿qué es interesante acá? Que yo puedo experimentar la teoría que están explicando la teoría de ciertos colores y la puedo experimentar acá, y eso es una gran ventaja para mi estudio, ¿cierto? Entonces recuerden, mucho de lo que ustedes van a tener que hacer es mucho estudio personal, ¿sí? Entonces, esta es una gran herramienta cuando yo nunca he tocado un lenguaje, de empezar a tocarlo por aquí y aprender. No es lo mejor siempre para todos, pero para lo básico que es muy importante, es muy útil. Ya después de que uno coja este W3 School y lo estudie, ya uno puede irse para otros videos, porque acá está todo fundamentado teóricamente. Y uno puede estudiarse, ¿tengo que estudiarme todo esto? No, hasta donde usted considere que va a ser necesario. Nosotros, yo creo que por ahí hasta acá, hasta listas, no necesitamos mucho, ¿cierto? Pero si lo quiere hacer todo, perfecto. ¿Se lo tiene uno que aprender de memoria? No, claro que no. Muchas de estas etiquetas se las va uno aprendiendo de memoria a medida que uno las va trabajando, pero no quiere decir que uno se las sepa de memoria todas, ¿sí? Pero es una buena fuente de consulta, que uno dice, yo recuerdo que
¿Dónde busco? ¿Dónde busco? Ah, acá en W3 School puedo venir a buscar algo que yo me acuerde. Ah, ¿cómo se hacen las listas? Entonces me vengo para acá y repaso, ¿cierto? Puedo repasar. Entonces es una muy buena herramienta. Entonces también se las voy a pasar para que ustedes, digamos, experimenten con ella cuando puedan, si pueden el fin de semana u otro día. Bueno muchachos, entonces nos vemos el lunes. El lunes vamos a trabajar duro en HTML, va a ser cortico y vamos a trabajar en CSS. Las etiquetas de HTML vamos a ver las esenciales y de ahí para allá pues vamos a ir viendo otras a medida que vamos progresando. Listo. Bueno, entonces saludos. Me demoré un poquito para mandarles esto, pero viene con bonos. Listo. Entonces muchas gracias. Nos vemos el lunes.